Y estaba haciendo un pequeño comentario sobre el compromiso social, político, que a usted la acompaña en su vida. Usted es una mujer que tiene amplia experiencia municipal, y este proceso electoral, en medio de esta emergencia, las propuestas en torno a las municipalidades y el papel que deberían jugar en esta emergencia sanitaria son diversos, y de esto no habla nadie. Entonces me gustaría, doctora, conocer de usted qué es lo que piensa Fuerza Popular con a los gobiernos locales en este marco de emergencia sanitaria que vive el país y que al parecer nos va a acompañar todavía un buen tiempo. Mira, muchas gracias por la invitación, Oscar. Estoy muy contenta de estar en tu programa y realmente el tema municipal que tocas es muy importante en este momento. Hemos visto que el problema económico también ha repercutido mucho en la recaudación municipal y ya hemos visto que el año pasado, por ejemplo, se ha dejado de percibir aproximadamente 800 millones de soles de recaudación en las municipalidades, lo cual también para ellos y para su gestión y administración resulta también algo complejo. Y entonces también por ahí va el tema del desempleo, porque muchas de las municipalidades lo que hacen es lo primero pensar en que hay que hacer reducción de personal y también tomar medidas de austeridad en lo que es compra de bienes y servicios. Lo que estamos viendo, por ejemplo, a nivel de algunas municipalidades en este momento es que muchas de ellas están apostando parte de su presupuesto y también concertando con la actividad privada, con los empresarios en muchos de los casos o con la ayuda de la propia población, es hacer plantas de oxígeno para proveer a los ciudadanos. Lo que no se ha hecho, por ejemplo, es poner a disposición de los ciudadanos en este momento que más requerían las atenciones primarias de salud, los centros de salud municipales que existen en muchos lugares y que fueron de repente en su momento debieron ser la primera línea de contención para detener el virus. Yo he visto un modelo hace poco de la municipalidad de Chorrillos que lo que ha hecho es poner un centro de atención primaria con concentradores de oxígeno y con oxígeno a disposición de sus vecinos y también con kits de medicina, con médicos que están atendiendo en primera línea a las personas que en ese momento presentan síntomas y también con pruebas rápidas o pruebas de antígenos que están tomando y que ha dado casi un 95% de efectividad en la atención y recuperación de pacientes. Entonces, lo que hemos nosotros mencionado desde el comienzo como Fuerza Popular, en el sentido que era urgente reabrir los centros primarios de atención, las postas, los centros de salud chiquitos o los inclusive hospitales de la solidaridad en todo Lima y en los lugares de todo el país donde se encuentran y dar ahí la primera atención a los pacientes o inclusive tomar pruebas con la finalidad de que los familiares que han estado en contacto o los amigos que han estado en contacto con los enfermos pudieran ahí obtener su primer diagnóstico, creo que es lo que debió hacerse y debe hacerse en este momento. En un gobierno de Fuerza Popular nosotros estamos priorizando la atención primaria en los centros de atención de salud y no solamente también para efectos de la pandemia, Oscar, que es muy importante, sino también porque casi un año hemos dejado la atención a lo que son las mujeres, las embarazadas, al primer año de atención de los niños en cuanto a proveerlos de hierro para su crecimiento y para darles a ellos lo necesario y prevenir lo que es la anemia infantil y la desnutrición crónica infantil en los niños. Nada de eso se ha dado este año. Los niños han crecido, los que han nacido en este último año de pandemia, tienen esos problemas en este momento de deficiencia nutricional, tanto las madres adolescentes, las madres, como también los niños que han nacido durante esta pandemia. Entonces hay que
desde nuestro punto de vista, y ya lo ha dicho el doctor Ernesto Bustamante, que tú sabes que es la persona que ve en el equipo de Fuerza Popular todo el tema de salud y lo que es el manejo de la pandemia, lo ha mencionado en repetidas oportunidades. Pruebas moleculares todos los días en número de 70.000, los centros primarios de atención de salud y en el caso de las municipalidades, implementar estos centros primarios. Muchas de las municipalidades tienen sus centros de salud y entonces aboquémonos a esto y creo que todos haciendo un trabajo conjunto podemos llegar a superar este grave momento. Doctora, usted ha tocado dos temas que son fundamentales y que no se está debatiendo. Primero, el tema de finanzas municipales. 800 millones que se ha dejado de recaudar ha hecho que, he escuchado más de un alcalde, deslizar la posibilidad que para los municipios hay un reactiva municipal, por un lado. Por otro lado, el tema de la anemia que usted ha tocado. La semana pasada, el Ministerio de Economía y Finanzas aprobó el programa de incentivos a la hora de gestión municipal que usted conoce. Y he encontrado que hay municipalidades que no han cumplido la meta de reducción de la anemia. Y esto nuevamente pone en el tapete la alimentación a nuestros niños en la primera edad. Y de verdad que me felicito que toque ese tema, porque ese tema debe estar en la agenda y no se debate, no se informa. Y usted ha mencionado que el equipo de salud de Fuerza Popular tiene en agenda este tema. ¿Qué le podemos decir a quienes nos están viendo, nos están escuchando a estas horas de la tarde? Mira, Oscar, en el caso, por ejemplo, de recaudación municipal, efectivamente ha disminuido considerablemente a pesar de la gestión de cobranza que realizan algunas municipalidades. Mira, a nivel nacional, antes de la creación desmedida de algunos distritos, en los que yo no estoy de acuerdo porque creo que no se debe atomizar más el territorio nacional y que más bien debemos de concentrarnos en grandes o macro regiones, o también debemos de incentivar que las municipalidades se agrupen a través de las mancomunidades municipales, porque así vamos a generar compras con economías a escala, vamos a generar una mejor planificación de la ciudad en cuanto a obras y a todo lo que se requiere. Pero las municipalidades, por ejemplo, como te decía, de las 1874 que existían, al menos antes de estas últimas creaciones, hay como 600 municipalidades a nivel nacional que han recaudado cero de impuesto predial. Entonces vemos que no entendemos, mejor dicho, cómo pueden vivir esas municipalidades. Las municipalidades vivimos básicamente de los recursos directamente recaudados, como son arbitrios, alcabala, el impuesto predial, algunos otros impuestos y multas administrativas. Entonces no entendemos cómo esas municipalidades pueden sobrevivir si no recaudan. Entonces sí debería en este momento de haber reactiva que mencionas tú para las municipalidades, porque solamente acá en Lima, una de las municipalidades que recaudaban de manera, digamos, hasta en un 80% de repente de efectividad, ahora con las justas están llegando a un 60% y en algunos de los casos hasta 40% de lo que recaudaban antes. Entonces, obvio, en muchos de los casos no es gestión de cobranza, sino es porque las personas han perdido sus trabajos y priorizan también, obviamente, la salud de sus familias. Todos en general, creo que no hay una sola familia que no haya sido afectada con un familiar, con un vecino, con un amigo, y vemos que efectivamente no hay dinero. La gente ha sacado dinero de su bolsillo para comprar el oxígeno, para pagar a los médicos. Y entonces sí, deberíamos el gobierno dar la mirada hacia las municipalidades, que son quienes primero llegan a la atención del vecino. Y en el tema de la reducción de la anemia, en la reducción de la anemia,
no han llegado a la meta muchas de ellas, en principio, porque creo que su preocupación principal ha estado centrada en la pandemia, pero nadie está mirando que los niños, si bien es cierto la meta de reducción de la anemia debía llegar en el 2021 a reducirse a un 21%, cuando estábamos hace un par de años en un 43%, ahora creemos que eso se ha elevado considerablemente porque los que recorremos hace muchos años las zonas altas de Lima y en el país, vemos que las personas, por el grado de pobreza en el que estamos en este momento, están haciendo una sola comida al día en las ollas comunes y sin ninguna posibilidad de tener proteínas o tener pescado a sus hijos, en la mesa de sus hijos, en el plato de sus hijos. Y ha habido inclusive retrasos en la entrega de alimentos a los comedores populares constituidos y sin hablar, por supuesto, de las ollas comunes, que las ollas comunes, como así recaudando entre ellos, cocinando con leña, han logrado más o menos saciar el hambre con una comida al día, pero sin ningún valor nutricional. Entonces, las cifras de aumento de anemia y de desnutrición crónica infantil van a ser, en el momento en el que podamos tener las mediciones exactas, van a ser catastróficas. Por eso tenemos que lanzar un programa rápidamente de recuperación de la salud, que tiene que ir también aparejado a la recuperación económica, en la medida en que nosotros podamos dar trabajo a los ciudadanos, en el momento en el que podamos dar trabajo a las comunidades a través de las obras que nosotros estamos pensando impulsar a nivel nacional, ahí podremos recién pensar que esos padres van a poder recibir una remuneración y recién van a poder en ese momento acudir con los alimentos necesarios a sus hijos, pero a la vez también tenemos que abrir estos centros primarios de atención de salud y proveer a los niños entre 1 y 3 años del hierro que necesitan para su crecimiento a partir del 4.º mes de nacimiento. Nadie está atendiendo eso. Estos meses todos los centros de salud están cerrados, no hay control de niño sano, no hay los controles que se hacían antes respecto a la talla, el peso del niño. Todo eso está en este momento abandonado y no se le está dando la importancia que tiene, porque estos primeros años de proveer de hierro a los niños significa tener jóvenes sanos, jóvenes con el coeficiente que se requiere para que puedan atender las clases escolares. Es el futuro del país, definitivamente. Así es. Es el futuro del país. Doctora, en este escenario, unos aliados perfectos serían más de 3.000 municipios de centros poblados, que tampoco se visualizan, nadie habla de ellos, pero son autoridades de municipios de centros poblados electos por su población, sus comunidades. Para ellos, ¿hay alguna propuesta? Bueno, nosotros los centros poblados los vemos igual que cualquier otra municipalidad, ¿no? Se les tiene que proveer de los recursos, así como habría reactiva para los distritos, con mayor razón. Tendría que haber un reactiva para los centros poblados, en donde está la población de menos ingresos, de menos recursos. Nosotros, sí, dentro de nuestro plan de gobierno, hemos desarrollado el llegar a esas comunidades, a las zonas del Perú profundo, como fue el gobierno de Alberto Fujimori, ¿no? Ahí donde no llegan los otros, ahí llegó el gobierno de Alberto Fujimori. En este caso nosotros estamos volviendo a esos orígenes con Keiko Fujimori, con una solidez para gobernar y un conocimiento de lo que significa la realidad del país y los problemas. Es que en el equipo técnico del plan de gobierno estamos enfocando la atención a esos niveles, a la zona donde la gente menos tiene, pero no por medidas populistas, porque populismo ya tenemos en otros sectores, ¿no? Lamentablemente no hay vacunas contra el populismo, pero el populismo ya lo estamos viendo en otros sectores, tanto de ultraderecha como de izquierda, ¿no? Medidas populistas que no tienen ningún asidero legal. Nosotros sí sabemos, a partir de mi experiencia municipal y a partir de la experiencia de Keiko, de haber sido gobierno y de cómo llegaron hasta los pueblos más olvidados, nosotros estamos en ese trabajo
y especialmente, por ejemplo, entendemos que para la reactivación, para que los niños vuelvan al colegio, porque ese es el clamor de los padres, han perdido un año, Oscar, ese año no se cuenta, no es que sí, claro, todos pasaron y que sí tuvieron acceso al internet a través del teléfono de la mamá, que todos los hijos se lo disputaban, si es que les llegaba señal. Ayer yo he estado en la zona alta de Carapongo y ahí no hay no hay señal de internet. Entonces, inclusive nosotros hasta para mandar veíamos que no había y la gente, la población del lugar, del Señor de los Milagros, de las ollas comunes de esa zona, nos decían, nunca hay internet acá, nuestros hijos no han estudiado. Este año es un año perdido, entonces tenemos que nosotros volver a las vacunas, que es lo principal para que podamos los chicos recuperar su vida normal. Las vacunas, de acuerdo a la propuesta que nosotros hemos hecho, evaluado y estudiado en el equipo técnico con el doctor Bustamante, podríamos vacunar a todos los peruanos hasta el 31 de diciembre, pero con un sistema eficiente comparado al de Chile, envidiable, que podamos rápidamente todos tener esta posibilidad. Ahora, doctora, deje que le confiese algo, ¿eh? Yo en mi tarea de comunicador he entrevistado a varios candidatos y realmente a mí lo que me preocupa es la falta de experiencia de gestión pública. Conversar con usted, yo veo pues que la candidata Keiko Fujimori tiene un equipo con el cual es fácil conversar problemas del país porque lo entienden. Mire, este problema no tiene antesala, yo no la llamé, vamos a tratar municipios, pero que lo abordo con usted inmediatamente se ubica porque usted tiene gestión de gobierno, gestión pública. Eso no sucede en otras tiendas políticas donde vemos que sí, pues hay mucha voluntad, mucha euforia electoral, pero que poco nada conocen de lo que es la gestión pública. Y esto porque conocer el problema país no basta con subirse a una tribuna y hablar en términos generales y la realidad es otra. Fuerza Popular, a 21 días de las elecciones, definitivamente su candidata Keiko no es la candidata de los ricos. Eso yo le he escuchado a usted decir porque le quisieron indagar ese tema a Keiko Fujimori. Usted, su plan de emergencia de los primeros 100 días es atender este plan de vacunación que se ha dejado de aplicar en el país a nuestros niños, porque para mí eso es más grave que la educación. Nuestros niños, las generaciones, van a llegar con muchos problemas de carácter de salud. ¿Qué es lo que piensan ustedes con respecto a eso? Oscar, nosotros entendemos que las dos cosas se pueden hacer, que podemos a través de nuestro gran plan de Perú Abierto, nosotros podemos recuperar la economía de manera responsable. Los dueños de peluquerías, restaurantes, los dueños de centros de esparcimiento, digamos, que tienen grandes áreas de terreno, no deberían estar cerradas, deberían en este momento estar atendiendo. Otra vez estamos viendo que durante este fin de semana largo de Semana Santa, que es una fiesta religiosa que los católicos celebramos, vamos a estar otra vez de acuerdo a las medidas del gobierno, todos recluidos. Nosotros creemos que con responsabilidad, con el compromiso de los pequeños, medianos y grandes emprendedores que están ávidos de poder trabajar y que cumplen todas las medidas de bioseguridad, podemos hacer, por ejemplo, ferias o podemos hacer que estos restaurantes puedan atender en las zonas, en sus terrazas, en las zonas abiertas, pero no los cerremos, no los condenemos otra vez a que tengan días en donde no van a poder continuar con sus actividades económicas y que nuevamente siguen cayendo como castillo de naipes las empresas quebradas. Entonces nosotros estamos proponiendo, podemos a través del gobierno de Perú Abierto, de este sistema que nosotros estamos proponiendo, pero también dentro de los 100 primeros días
vamos a lograr inmediatamente la importación de pruebas moleculares, Oscar, para que todos, tú, yo, cualquier persona, ni siquiera que sientan que están contagiados o tienen algún problema, puedan ir a los centros primarios de atención de salud a tomarse una prueba molecular. Es la única forma que nosotros tenemos de saber quiénes son los que están infectados y poder de esa manera atenderlos a través de las municipalidades, de las organizaciones, de la iglesia, con los alimentos para que puedan estar en cuarentena esas personas. Y por supuesto acelerar la apuesta y la compra y la importación de vacunas con la suma de vacunas que no solamente las debe hacer en este momento el gobierno, sino también las tienen que hacer los privados, que pueden perfectamente vacunar a sus trabajadores, pueden vacunar a las personas que estén, y además con el principio de solidaridad. ¿Usted cree que nosotros, por ejemplo, que tenemos trabajadores que conocemos o personas que trabajan en casa de nuestros familiares o que trabajan o los pequeños empresarios, no van a preferir gastar 100 soles en una vacuna que gastar 1.000 soles de oxígeno en 2 días? Cierto. Entonces, eso no es realmente por lo que nosotros estamos luchando, es en principio por acabar con esos traumas ideológicos y que pensemos en el Perú, pensemos en la salud de los peruanos. O sea, ese es un clamor realmente ciudadano. No podemos seguir en esa inacción, en esa inactividad, cuando sabemos que podemos sumar esfuerzos. Y por eso es que el planteamiento del gobierno de Fuerza Popular es un gobierno abierto, un gobierno de consenso, que se acaben las diferencias, que se acaben los odios, que se acaben los mensajes ultras, que lo único que traen es división a los peruanos, porque hay mensajes de algunos candidatos en que el primer día voy a acabar con todos y todos se van, y la prensa y haciendo insultos realmente de bajo calibre. Y entonces no aceptamos ese tipo de cosas. Nosotros estamos a favor en este fujimorismo que está comprometido con el país, a favor de tener un gobierno abierto, convocando a todos, a los que más saben, porque es eso, somos una suma de esfuerzos, una suma de colectividades que entre todos podemos sacar adelante al país. Eso es lo que ofrece Keiko Fujimori, un gobierno abierto, sin corrupción, en donde podamos, a través de este sistema que pensamos implementar, que es el gobierno transparente, en donde todas las compras del Estado se hagan públicas a todo nivel, en los 3 niveles de gobierno, podamos demostrar que somos un gobierno técnico, que combate la corrupción, que estamos en contra absolutamente de la corrupción, y un gobierno transparente y a favor de todos los peruanos, Oscar. Ese es nuestro compromiso. La mejor de las suertes, doctora Patricia Juárez. Usted va con el número 2 en la lista parlamentaria, acompaña en la plancha presidencial en la segunda vicepresidencia. Así es, Oscar. Reiterado mi agradecimiento y la mejor de las suertes. Y muchas gracias por su participación. Muchas gracias. Ha estado con nosotros Patricia Juárez. Esperamos tenerla pronto nuevamente enlazado con nosotros para seguir conversando en Mi Público.